Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía ya terminó. Arrancamos más negocios. Gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Si va usted en el tráfico, por favor, respire profundo. Si está encontrando el tráfico bastante complicado hoy en la noche, pues, por favor, bajemos un poco el estrés, que yo sé que genera y yo sé que a veces es complicado manejar en la ciudad, pero por favor vaya con calma, su salud, su familia y obviamente usted mismo lo va a agradecer. Respire profundo, 3 respiraciones. Esta cápsula de respiraciones profundas viene cortesía de María Dolores Arias. Y gracias a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Transmitimos a través de Facebook. Estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com. También nuestro canal en YouTube es Libertópolis. Le puede dar seguir a nuestro canal o a nuestra cuenta en Twitter. Le puede dar también seguir. Y ahí transmitimos por @Libertópolis. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, un tema en el cual pues se convierten en estas habilidades que deberían tener los emprendedores o todas las personas, en sí, todas las personas, pero los emprendedores aún más, y es la capacidad de comunicarte y de persuadir. Y cómo lograr esa comunicación de forma eficaz, de forma efectiva. Y esto es algo muy importante para todos los emprendedores y para todas las personas que al final queremos comunicarnos y queremos transmitir algún mensaje, y sobre todo cuando estamos hablando a públicos o a personas que queremos que se interesen en lo que queremos decirles. Así que este programa vamos hoy a aprender mucho, como en todos nuestros programas, y espero que te lo disfrutes. Si tienes preguntas, puedes hacerlas al 4585-4280. Y quiero agradecerles a quienes me han enviado mensajes a mi inbox MDA30. Muchas gracias por los mensajes que nos han enviado. Gracias por comunicarse conmigo a través de este medio. Estoy ya respondiendo poco a poco. Muchísimas gracias a todos. Y hoy voy a platicarles de un tema. Quiero agradecerle a Carlos Villatoro, a Cintia, muchísimas gracias, a Juanjo, a Alexander Ayala, a Amalia Santos, muchísimas gracias, Javier Melvin, gracias, les voy a ir respondiendo conforme vayan solicitando los artículos y solo les pido, por favor, ténganme un poquito de paciencia y además pónganme de qué se trata el artículo, con mucho gusto, entonces yo se los mando. Este artículo me lo encontré, me pareció muy interesante. Habla acerca de los wedding planners, pero creo que aplica a cualquiera que dé servicios para algún tema. Así que vamos a nuestra llave maestra. Más negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Como les decía, esta
este artículo que me encontré habla acerca de los que hacen planificación de bodas, y esto pues antes no era tan común, ahora es cada vez más común que haya alguien que se encargue de organizar, y yo le diría que es como un director de proyecto, un administrador de un proyecto, un project manager, que en este caso pues el proyecto es una boda. Y este artículo habla específicamente de qué hacer para posicionarte como un planificador de bodas. Ahora, yo considero que igual funciona para alguien que dé, por ejemplo, servicios en bodas, que dan servicios profesionales. En fin, yo creo que aplica a cualquiera que esté dando servicios en ciertas áreas, y te voy a explicar por qué. Porque habla de diferentes formas que tú deberías hacer para ir posicionándote y cómo ir logrando mayores clientes. Así que, si quieres, igual te lo mando. Está enfocado a, como te digo, a planificación de bodas, pero creo que funciona para cualquier otro tipo de servicio. Y el primer consejo que dan en este artículo es: diferencia tu servicio. Tú no puedes sobrevivir, y lo que el artículo dice es que no se puede sobrevivir solo siendo un fotógrafo profesional o siendo un asesor de imagen profesional, sino tienes que encontrar lo que se conoce como la proposición única de valor. ¿Cuál es esa proposición única de valor o esa propuesta única que valga la expresión, te convierte en alguien diferente a los demás? Y entonces posiblemente vas a necesitar empezar a hacer todo tu análisis de qué te hace diferente o qué te encantaría hacer diferente, y por consiguiente entonces empezar a trabajar alrededor de esta diferenciación. Podrías ser que te enfoques en, por ejemplo, en temas específicos, y aquí hablamos, por ejemplo, de fiestas, en este caso que podría ser pues también una planificación de bautizos, una planificación, en este caso como es de bodas, habla de bodas y dice, bueno, hay bodas que son temáticas. Bueno, entonces yo me voy a enfocar en bodas temáticas. Eso es lo que me hace diferente, que yo soy experto en hacer bodas temáticas. O puede ser que te enfoques en una característica demográfica específica, o puede ser que hagas bodas de sitios de aventura, o puede ser que te enfoques en crear, por ejemplo, bodas de viaje, o sea, es una boda donde toda la familia baja, en fin. Pueden ser muchas cosas. Lo importante es que tengas presente que cuánto mercado vas a tener, dónde lo vas a poder ofrecer, y entonces crear una imagen que te haga experto en eso que tú decidiste que eres experto. Por ejemplo, soy fotógrafo, pero mi experiencia o mi especialidad es fotografía de retrato o fotografía de productos comerciales o fotografía de comida. En fin, entonces busca qué es lo que te hace único. Después, trata de entender qué es lo que necesita el cliente de ti. Y esto es, ponte en los zapatos de tu cliente. ¿Cuáles son sus necesidades de estos clientes potenciales? ¿Dónde buscarían las opciones? ¿Qué harían para encontrar servicios como los que tú ofreces? Y entonces empiezas a hacer tú esa búsqueda, como que tú fueras el cliente. Por ejemplo, vas a Internet, a través de Internet buscas qué sitios son los que llaman tu atención, cuáles son los que aparecen en el primer lugar o los que están mejor posicionados en cuanto a tus referencias. Por ejemplo, si conoces amigos, familiares que hayan contratado los servicios que tú quieres ofrecer, qué han hecho, cómo los han contratado, cuál ha sido el servicio, cuáles han sido sus necesidades, por qué contrataron a estas personas. Es como hacer toda esa investigación que hay alrededor de lo que tú quieres ofrecer. Puedes, como te digo, ir directamente a preguntarle a tus amigos, a tus familiares sobre la experiencia o sobre la compra del servicio que tú o producto que tú estás atendiendo. Pon mucha atención a todos esos detalles que te van a ayudar a entender por qué se hace la compra. Luego, otra forma de crecer en tu proyecto es que hagas alianzas con otras personas, con esas alianzas con quienes hacen ventas relacionadas a lo que tú haces.
Por ejemplo, en este caso, como hablábamos de las bodas, en este caso, por ejemplo, tener una tarjeta tuya o poder obtener referidos de lugares que le dan servicios también a quienes están haciendo una boda. Por ejemplo, hoteles, salones de fiesta, podrían ser lugares de flores, podría ser lugares donde venden vestidos de novia o donde alquilan trajes de novio, o también de novia, sí, lo he visto. Pero el punto es que tengas esas alianzas. Ahora, para que sean efectivas, y esto ponte del otro lado, para que tú quieras referenciar a alguien, primero tienes que saber que hace un buen trabajo. Ese es punto número 1. Eso es como lo mínimo. Lo segundo es qué gana la otra persona, o sea, qué gano yo con referirte a ti. Y entonces es ahí donde podrías dar un reconocimiento por referencia. Por ejemplo, dale mi tarjeta y aquí hay un código. Si esta persona entra con ese código, yo te reconozco. Y obviamente ser muy cabales en este punto para obviamente seguir teniendo negociaciones de largo plazo. Así que busca la forma de corresponder y generar incentivos positivos a aquellos que te van a referir y te van a mandar posibles clientes. Otro tema muy interesante para que tú te des a conocer es crear contenido. ¿A qué me refiero con crear contenido? Es probar que eres experto en lo que estás ofreciendo. Y esto puede ser a través de contenido visual, a través de escribir artículos, a través de hacer presentaciones, dar algunos consejos, cápsulas, y esto pues va a hacer que las personas se sientan atraídas por lo que tú estás haciendo y te vayan ubicando como el especialista en ese tema. Entonces empieza a generar contenido que sea relevante. Por otro lado, puedes incluso tener un negocio paralelo. Cuando digo paralelo es adicional. O sea, si tu trabajo es, por ejemplo, tomar fotografías o, por ejemplo, el planificar bodas, pues no solo podrías hacer eso, sino además podrías decir, bueno, además de estos servicios, ofrezco estos otros servicios. Por ejemplo, la impresión, el enmarcado, el desarrollo de del diseño de las invitaciones, en fin, o diseños, en fin, ¿qué cosas más podrías hacer además de lo que ya estás haciendo? El punto es que si estás ofreciendo tu servicio, no solo es abrir tu negocio, no es solo decir, ya tengo mi negocio y ya todo el mundo va a llegar, sino es empezar a distinguirte. La mitad de este camino es cuando tú encuentres cuál es la diferenciador, cuál es ese diferenciador que va a hacer que las personas te contraten. Ojo, este diferenciador tiene que ser tiene que abarcar suficiente mercado, voy a refrasear, tiene que abarcar el suficiente mercado para que te permita pues hacerlo sostenible. Así que espero que esto te haya servido. Si tú quieres este artículo, con mucho gusto, solo mándame Wedding Planners, un mensaje en mi inbox MDA30, esa es mi página en Facebook, MDA30 de María Dolores Arias 30, y me mandas un inbox y con mucho gusto te envío este artículo de vuelta. Solo ponle Wedding Planners. Y muchas gracias a todos quienes ya se están comunicando, gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, y vamos a hablar acerca de comunicación y persuasión. ¿Qué es la persuasión? ¿Cómo funciona la comunicación? ¿Cómo logramos hacer llegar nuestro mensaje? De eso vamos a platicar con nuestro invitado Mario Archila. Regresamos. Y ya está con nosotros nuestro invitado Mario Archila y vamos a hablar con él acerca de comunicación y persuasión. Y para todos nuestros radioescuchas y para quienes también nos ven a través de nuestras redes, nuestras plataformas, si ustedes nos mandan un mensaje al 4585-4280 y nos mandan el nombre de tu seminario. Me parece bien. Ok, hijo putativo. Si usted manda hijo putativo al 4585-4280, va a participar en el sorteo de una entrada para el próximo 30 de julio. Esto es el martes. Esto es el martes. Martes 30 de julio, la próxima semana, estamos hablando de 8 días, en este seminario de 8 a 12 y media, y es un seminario sobre
comunicación, cómo transmitir un mensaje y mándenos hijo putativo al 45 85 42 80. 45 85 42 80, ese es nuestro WhatsApp. Nos manda un mensaje ahí y ya participa en esta entrada de cortesía que nos trae Mario Archila. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, gracias, un gusto estar por acá. Pues qué gusto tenerte, y ahora hablemos de este tema. ¿Y por qué hablar de comunicación? ¿Por qué te interesó el tema? Y después te tengo varias preguntas. Pues en algún momento alguien siempre me hace la pregunta ¿por qué impuestos y chocolate? Uh-huh. Y les cuento, pues, bueno, fui a la academia, Roy Williams, el conocido como el mago de la publicidad, Wizard of Ads, y todo lo que fui a aprender con él llevaba al nombre Impuestos y Chocolate como blog, impuestoschocolate.com, el correo, etcétera. Y sí hubo alguna manifestación de interés de que les gustaría enterarse qué es lo que enseña Roy, Uh-huh. principalmente colegas abogados que dicen, pues, suena interesante que un abogado vaya a estudiar técnicas típicamente de publicista y publicista radial. Y ahí se quedó la idea, y platicando con una periodista hace un par de semanas, me dijo, ¿por qué no probaba llevarle a mi base de clientes y conocidos y demás contenido que no fuera necesariamente a impuestos, que es lo que usualmente ando platicando por todos lados? Y de ahí sale, pues, bueno, armemos un seminario que diga, primero le quite la duda a la gente por qué salió impuestos de chocolate. Y después, pues, ayude no solo a abogados a tener mejor manejo del lenguaje con enfoque a persuasión, uh-huh, para que no crean que es un seminario y un curso de redacción, porque así no es. lo es. No es un curso de redacción. No, les voy a enseñar a redactar mal, bajo las reglas de gramática. Puede ser que tengamos que romper algunas de las reglas que se tiene para cumplir con cosas que son más basadas en neurobiología y en funciones emocionales de toma de decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre cuando uno habla de persuasión, uno lo confunde con manipulación? Totalmente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es importante poder o saber persuadir? En mi negocio de abogado, la persuasión es lograr una sentencia favorable. En el publicista persuasión es colocar un producto o un servicio de tal manera tan alto en el buscador mental de la gente que sea lo que escoja cuando llega al anaquel o cuando necesita ese producto o servicio, eso es lo que tenga de primero. ¿Esto implica mentir? No. O sea, falsear la realidad en este caso. No, que esa sería cabalmente la diferencia con manipulación, hacer creer a alguien sobre algo que no es cierto a modo que haga lo que quiero que haga. La persuasión es darle las razones suficientes para que pueda decidir a mi favor. Y digamos, entrando un poco en lo que dice Roy siempre menciona que el ser humano toma todas sus decisiones de manera emocional y luego las justifica racionalmente. Y para poder transmitir mensajes tenemos que hablarle al cerebro emocional. Uh-huh. Es muy difícil persuadir a alguien de que siquiera me ponga atención y me escuche si solamente le estoy dando datos. Si los datos no tienen ninguna relación con su pasado, con sus emociones, con sus sentimientos, difícilmente me va a abrir la mente para poderle transmitir por qué yo creo lo que creo y creo que él debería de atender esos argumentos. O sea, al final lo que estamos diciendo es, yo podría, y vamos a ver si es correcta la imagen, yo podría llevar un regalo sin la envoltura. Igual es un regalo, pero si le pongo esta envoltura y lo hago atractivo, es más fácil que alguien lo recuerde o que alguien se emocione de recibir ese regalo. ¿Podríamos decir eso? O sea, sí. Al final, los datos podrían ser el regalo. O sea, el regalo no cambió.
Lo que cambió fue la forma en que lo presenté. Por supuesto, y te podría poner de ejemplo, tú haces una fiesta para tu cumpleaños y llega un invitado tuyo muy cercano, te da un regalo muy bien empacado, muy bonito con una moña y tú dices muchas gracias y él te contesta, me costó 3,500 quetzales tu regalo, espero que te guste. Te ríes, y por si no lo ven en la cámara, te veo los gestos como que dice, y este desgraciado, ¿por qué me tiene que decir? Echó a perder el regalo diciéndome el precio. Y es el argumento más racional para decirle a alguien, te aprecio tanto que compré un regalo muy caro. Pero mató totalmente la emoción de recibir el regalo. Y se convierte eso en una transacción económica de precio que no tiene absolutamente nada que ver con la apreciación y el sentimiento que puede tener alguien de llevarle un presente a una persona querida. Alguien decía, si llegamos a una cena de Navidad con los suegros y le decimos a los suegros al terminar de comer qué rica estaba la comida, ¿cuánto les debo? Probablemente es la última cena navideña en la que vayamos. Y eso es cabalmente tratar de hablar con argumentos racionales cuando tenemos que hablarle a la parte emocional de la persona primero. Contar un chiste empezando por el final difícilmente va a hacer que alguien se ría. Y dar argumentos racionales de cosas que nadie se está preguntando. Eso también es un dicho de Roy. No tenemos por qué responder preguntas que nadie está formulando. Y un regalo de cumpleaños o una cena navideña no tiene precio. Es una pregunta que nadie está haciendo. Y echaríamos a perder el mensaje. Lograríamos todo lo contrario, enfadar a la persona en lugar de convencerla que le apreciamos muchísimo y por eso estamos haciendo el gesto de regalar algo. Un emprendedor todos los días tiene que comunicar y persuadir. Esto se vuelve relevante al momento de cómo persuado a las personas que lo que estoy ofreciendo o que el proyecto que tengo vale la pena invertir en él. Sí, el mejor ejemplo que pone el Roy cuando uno recibe clases con él, que me parece fantástico, es que su mejor cliente era un joyero en uno de los condados más pobres de uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Y él dice, yo no puedo venderle joyas a una gente pobre, pero sí le puedo vender la aspiración al éxito. Y eso modifica totalmente el valor que le da a una joya y por qué razón está comprando una joya. Una inversión, el tratar de ofrecer una inversión a alguien, tenemos que conocer a nuestro público. ¿Qué tipo de argumento vamos a colocar primero? Hay gente que el primer argumento que va a querer oír es ¿qué voy a ganar con esta inversión? Uh-huh. Hay gente que lo primero que va a querer oír es ¿cómo voy a manejar la empresa para obtener retorno en algún momento y ser exitoso? Y me pide un paso a paso. Hay gente que me va a preguntar de primero, y eso es la información más importante, quiénes más están invirtiendo en el negocio. Y si yo no estructuro el mensaje para poder responder esos 3 escenarios, le voy a estar hablando de, y también estas otras personas están invirtiendo, y él va a seguir con la pregunta, bueno, pero yo qué voy a ganar si invierto. A mí no me importa que los demás estén invirtiendo, porque se tiran del puente, no me voy a ir a tirar yo. Y su cerebro va a bloquear el mensaje y le va a decir, la verdad es que no me interesa. Si a esa persona yo le logro transmitir que el plan de negocios, como está estructurado y de lo que se ha visto, tiene un 15% de retorno sobre su inversión en los primeros 3 años, quizás le empiece a interesar. Podríamos decir entonces que hay 3 formas básicas para hacer llegar un mensaje. Realmente hay 16. Uh-huh. Hay 4 temperamentos base y luego cada temperamento base tiene una combinación de 4 más.
y cada uno de esos temperamentos tiene una forma distinta de tomar decisiones. Cuando uno conoce a su público, entonces específicamente estructura el mensaje para esos temperamentos que va a tener. Uno siempre tiene un público principal. Hay inversiones que llaman o hay mensajes que llaman más a cierto tipo de personas y uno tiende a ir a eso. Y la estructuración del mensaje para esos 4 tipos de temperamentos bases nos va a servir para poder ir estructurando el mensaje muchísimo más acorde a la forma de procesar la información y tomar decisiones. Hay un grupo que toma decisiones intuitivamente, hay otro grupo que toma decisiones racional sobre hechos sólidos, hay gente que el proceso es más emocional que los otros que es más lógico, y hay unos que toman decisiones muy rápido y otros que toman decisiones muy lento. A los que lleguen al seminario vamos a hacer el test, vamos a enseñarles cuáles son las características de cada uno de los 4 temperamentos. No nos da tiempo los 16, pero los 4. Quienes vayan al seminario van a conocer van a hacer un test y conocer cómo toman decisiones. Cómo toman ellos decisiones, y los vamos a poner a interactuar con los demás para que vean cuál es la diferencia respecto a los otros 3 y se salgan de su zona usual. Por consiguiente, al conocer cómo tomo decisiones es la forma en que me comunico. Usualmente. Y así comunico la información, y posiblemente el que tengo enfrente es diferente a cómo yo tomo decisiones. Exactamente. Ahora, vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿qué pasa si estamos ante un público donde aquí estamos 1 a 1, pero tú y yo hablando, pero qué pasa cuando hablamos de públicos mayores? Hablemos de, por ejemplo, si soy consultor y doy cursos o doy seminarios, si soy profesor y doy clases, si tengo un grupo de inversionistas, ya con que tenga 5, pues por lo menos hay 1 de cada uno y 1 que se repite. Si estoy, ¿qué hago? ¿Cómo identifico o qué hago en esos casos? Vamos al corte. Recuerden mandar hijo putativo al 4585-4280, 4585-4280, y participan en el sorteo para un pase para ir a este curso el próximo martes de 8 a 12:30. Así que manden hijo putativo al 4585-4280. Vamos al corte y regresamos, y quiero aprovechar para hablarles acerca del Banco Ficosa. En Banco Ficosa quieren facilitarles su vida financiera. ¿Para qué complicarla? Si pueden hacerla fácil con Ficosa, ya que es fácil encontrarlos, tienen más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a Julio Ariza. Muchas gracias también a quienes ya han compartido. Gracias a Rosas. Muchas gracias a Rosas por su mensaje. Buenas noches. Y recuerden mandar al 4585-4280 la palabra hijo. Bueno, son 2. Hijo putativo. Y con eso participan en este sorteo para una entrada de cortesía para este seminario, en el cual se va a hablar acerca de la comunicación y la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Ya lo estuvimos hablando. Y te preguntaba, hablabas que habían 4 temperamentos bases y de ahí se derivaban 4 más, o sea, 4 por cada uno, por lo que voy entendiendo. Sí, hay los 4 temperamentos bases que en toda la forma de medir temperamentos siempre te dan 4, y luego te dicen que hay dominantes o no, dependiendo de la clasificación. Acá usamos el test de Myers-Briggs. Y el test de Myers-Briggs te da 16 personalidades en total. De esas, para efectos de la estructuración de mensajes en grupo, solo tomamos 4. Ok. Y te preguntaba cuando salimos a corte, Mario, ¿cómo hacer? Porque tú decías, bueno, se va a hacer un test donde vamos a saber cómo tomas decisiones, cómo te comunicas, y por lo general la forma en que tomas decisiones es la forma en que te comunicas. Coincide. ¿Qué pasa cuando tengo un grupo en el cual pues hay una diversidad de formas de tomar decisiones, o hay una diversidad de personalidades o de temperamentos bases? ¿Cómo entonces me comunico con estas personas de forma efectiva? Si tienes un grupo en el que no sabes, porque es un grupo
Es un seminario que se hace con la gente que le interesó y llegó. Salvo que tu invitación haya sido muy específica, vas a estadísticamente poder saber que tienes más de un temperamento que de otro. Pero usualmente llegamos a un grupo, no se sabe quiénes están. Al comunicarnos en la radio no sabemos quiénes nos están escuchando. Se tiene que estructurar el mensaje pensando que la atención del ser humano no dura más de 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Tomando en cuenta las pantallas y ahora que la gente no puede estar 6 segundos sin su celular. Sí, eso es, dice uno de los maestros, pretenden que los niños pongan atención durante 40 minutos cuando su capacidad son 6 segundos seguidos. Bueno. Te cuento que entonces voy mañana aterrorizada a mi primera clase en la universidad, a impartir la primera clase en la universidad con 6 segundos. Pero te lo vamos a hacer fácil. Ok. De esos 4 temperamentos base, 2 de ellos toman decisiones muy rápido. Y necesitan la información adecuada muy rápido. Y eso es lo primero que hay que decir. Okay. Académicamente, lo primero que hay que decir es lo que uno en los escritos académicos coloca de último. La conclusión. La conclusión, exactamente. Y uno tiene que responder a la pregunta ¿qué y por qué? Cuando respondo a la pregunta ¿qué y por qué de primero? Estructuro mi mensaje, vamos a responder ¿qué? ¿Y por qué? Dependiendo qué es lo que estés haciendo. Luego viene la siguiente pregunta de cómo y por último, ¿quién es más? Para contarles un ejemplo, una vez dimos este mismo seminario a una fundación. Un par de semanas antes de que tuvieran una gira por Estados Unidos con grupos de donantes. Y la gira tiene el propósito de informar y recabar fondos para el siguiente año. Y entonces la persona hizo el test y tal, y resulta que es de un temperamento muy humanista, muy preocupado por los demás. Obviamente por eso tiene una fundación. Claro. Y me dice, nosotros empezamos, y como hacemos estas giras, es que empezamos contando qué hemos hecho, las historias de las niñas a las que hemos ayudado, y cómo se han superado, y cómo empezaron, y cómo están ahora. Y digo, ok, yo ya me perdí. ¿Por qué? Yo soy del otro temperamento, de los que toman decisiones rápido, necesito el que de primero. ¿Para qué me invitó? Pues para hacer una donación, pues empecé por ahí. Pero ¿cómo voy a empezar pidiendo dinero si no he explicado quién soy? Eso es lo que normalmente te dicen que no hay que hacer. Uh-huh. Le digo, no, ponga primero. Entonces, muchas gracias por venir acá. Estamos acá esperando que vengan a entender por qué necesitamos una donación de ustedes y seguir manteniendo nuestro programa. Lo que hacemos es lo siguiente, esa es la segunda parte, el cómo. Lo que hacemos es lo siguiente, todos nuestros estados financieros están auditados, pueden encontrar la información de la auditoría al final, está impresa para los que lo quieran ver. Y con esto van a ustedes a ayudar a todas estas niñas de las cuales les vamos a pasar un video. Esa obviamente era una charla de 40 minutos, pero estoy resumiendo lo que le dije que tenía que estructurar. La estructura. A los 3 o 4 meses nos volvimos a reunir, me dice, te tengo que invitar a desayunar, pero tengo que contar. Que lo hice así, tenía mucho miedo porque mi inclinación es a contar sobre las niñas, pero ¿y qué pasó? Nunca me habían dado tanto dinero. Y nunca la gente se había levantado a los 15 minutos a hacerme cheques, a dejar los cheques y se fue. No le interesó ver el video. Se llevó la información. Y pues sí, porque la mayor cantidad de público que llegó era ese temperamento. Quería saber, me invitaron, ¿qué quieren? ¿Darme las gracias o pedirme dinero? ¿Por qué me tengo que quedar 45 minutos? ¿Quiere dinero? Aquí está el cheque, la información y demás. Ahí están las fotos en la memoria de labores impresa. Eso me llevo. No tengo ninguna conexión emocional con las niñas. Y al final, lo que estás haciendo con esta estructura del mensaje, estás atendiendo a todos los temperamentos, o a todas los temperamentos base que hemos hablado. Les estás dando la información que necesitan y el que necesita más, pues se queda más tiempo porque necesita saber más. Sí, el que no, con la primera información es suficiente para tomar una decisión. Exactamente. Y no tiene que aventarse los 40 minutos. Así es. Y eso uno lo descubre en el tipo de preguntas que la gente puede estar haciendo.
Normalmente la gente con ese temperamento de los que se quedan de último son de los que llegan a un restaurante y preguntan qué es lo que más le piden. Okay. El temperamento que se levantó, hizo el cheque a los primeros 10 minutos de estar oyendo lo que quiere es el cheque, me voy a llevar la memoria de labores, quién es su firma que audita, es una firma que conozco, me voy. Esos son los que preguntan cuál es su mejor plato. Entonces podríamos decir, por ejemplo, cuando el mesero llega y te dice las especialidades, ¿debería decirte las especialidades? Si no están en la carta, sí, pero también debería esperar que le van a preguntar, porque alguno quiere cuál es su mejor plato. Otros preguntarán qué es lo que usted comería. Otros preguntarán cuáles son los ingredientes que lleva este plato. Y otros dirán qué es lo que más le piden. Claro, ¿cuál es el más vendido en esto? Y entonces, tu idea es, al final aquí, la idea es poder comunicarte y poder hablar y persuadir de uno a uno o con grupos. No podríamos decir es que si es grupos no se puede aplicar lo que se va a aprender. Se puede para dar conferencias, para dar clases, para escribir cartas, para escribir correos electrónicos, para escribir memoriales de demanda, para escribir invitaciones voy a inaugurar mi negocio, esperaría que estés aquí y que vengas y que cómo invito a alguien a eso. Sirve para trabajo en equipo. Dentro de una organización y el trabajo en equipo, poder identificar cómo tengo que transmitir dentro de una reunión de equipo y por qué voy a tener problemas, por qué se quedan unos callados, otros hablan más, porque hay molestias en una reunión en equipos de trabajo. Todo lo que necesite comunicarme y necesite lograr que se haga algo. Todo lo que habla Roy Williams es cómo hablarle al cerebro y las áreas del cerebro. Sí. ¿Qué te parece si cuando regresemos del corte hablemos, grosso modo, cuáles son esas áreas y cuál es su función? O sea, le tengo que hablar, ¿a qué área le tengo que hablar dependiendo del mensaje o de la situación? Esto varía. Cuando regresemos del corte, hablemos de este tema. El ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuerden mandar al 4585-4280 hijo putativo. Hijo putativo, con esto vamos a estar sorteando un pase para ir al seminario sobre comunicación y persuasión que va a estar impartiendo Mario el próximo martes 30 de julio a las 8 de la mañana, de 8 a 12 y media. ¿Dónde pueden obtener mayores informes sobre este curso, Mario? Llamando al 2378-8484 o ingresando a impuestosychocolate.com. Impuestosychocolate.com. Y nos habíamos quedado en un tema que ya no recuerdo cuál era, pero podemos seguir hablando de... Ya me acordé. Hablábamos acerca de las áreas del cerebro. Sí. Y entonces hablábamos con respecto a, ¿le tengo que hablar a esa área del cerebro dependiendo de la situación, dependiendo del mensaje o dependiendo de la persona? Este es un tema interesantísimo.
Roy tiene un libro que habla de partículas de pensamiento, Ujú. que también es un seminario de 2 días sobre cómo se forma el pensamiento y cuáles son las unidades más pequeñas de pensamiento. Y básicamente lo que empieza explicando, que eso es en el otro seminario, en el de Mundos Mágicos, nos explica que el cerebro tiene muy localizada su parte, en su hemisferio izquierdo, muy localizadas las áreas que están involucradas en la comunicación, en el lenguaje, en el raciocinio. De todo esto, Roy es fiel creyente de que el ser humano está hecho para escuchar y que el mejor mensaje llega por los oídos. Ujú. También dice que no es cierto que cuando leemos estemos usando lenguaje visual, que al leer estamos usando lenguaje verbal vocalizado. Y nuestro cerebro, no importa la velocidad en la que leamos, va a estar vocalizando el pensamiento de lo que está leyendo. Y nos podemos comunicar escrito porque lo escuchamos. Partiendo de eso, toda la corteza del cerebro involucrada en esto tiene un filtro. Y la persuasión se logra cuando el mensaje llega a la corteza prefrontal, y de la corteza prefrontal se envían las señales a las áreas del cerebro que producen el movimiento. También es importante, el ser humano en su cerebro, cuando piensa en saltar, en comer, en moverse, en jugar fútbol, y lo está pensando, el cerebro activa las mismas áreas que si lo estuviera haciendo realmente. Pero el filtro es un área que se llama Broca. Y la función principal del área de Broca es tratar de predecir qué es lo que la persona nos está diciendo. Y si nuestro mensaje está estructurado de una manera que es predecible, va a ser imposible que el mensaje trascienda y llegue a la corteza prefrontal y permita un movimiento del cerebro, que es cuando lo está imaginando, etcétera. Entonces, escuchamos un mensaje, Broca trata de anticiparse a lo que viene, porque dice, ok, está aquí. Y cuando no logra anticiparse, es cuando llega a la corteza prefrontal. Así es. El término de Roy para en su academia es sorprender a Broca. Cuando logramos hacer eso, y ese es el mismo fenómeno de cuando escuchamos un chiste y nos reímos de manera involuntaria, porque Broca fue sorprendido. Dejó pasar el mensaje, predijo un final que es distinto a lo que el comediante nos está diciendo, y al momento de ser distinto, la reacción es automática, es involuntaria, llega a la corteza prefrontal y la corteza prefrontal dispara todo el resto de áreas y causa una sensación física y nos da risa, y lo manifestamos riendo. El Broca cada 6 segundos está prediciendo qué es lo que va a suceder, por eso es que 6 segundos es el tiempo que le ponemos atención, y cuando decimos, bueno, esto yo ya lo sé, desconectamos el cerebro hasta esperar que haya algo que nos haga reaccionar y volverle a poner atención al profesor. Y por la falta de conocimiento de esto y la forma de estructurar mensajes es que las clases usualmente son aburridas. Están hechas en lenguaje académico. Y el lenguaje académico empieza con el planteamiento del problema, las posibles soluciones, hasta que podemos llegar a una conclusión científica. El cerebro está totalmente aburrido cuando llegamos a esa parte. Y una de las cosas que Roy dice es: eliminemos el lenguaje técnico. Utilicemos un lenguaje de imágenes, de metáforas, de parábolas. El tratar de ser excesivamente técnico es muy aburrido. Y Broca puede predecir qué es lo que viene y qué me va a decir, porque en todas las formas académicas de escribir un ensayo, voy cerrando las posibilidades hasta que llego a una conclusión única, que es lo que demostré a través del ensayo. Me piden que lo escriba así.
Y Roy dice, perfecto, pero eso es para la academia y para una tesis doctoral. Si yo lo que quiero es convencer a alguien de mi hipótesis, no empiezo dándole todos los argumentos. Empiezo sorprendiéndole, colocándole imágenes, imágenes mentales que no son fotos, incluyen olores, incluyen sabores, incluyen situaciones. Hay técnicas especiales que hacen que el ser humano elimine el juicio para, como diría él, para tragarse la historia. Y lo podemos encontrar en cinematografía, en fotografía. Y entonces, quien llegue va a ver ejemplos del cine, de la fotografía, de la poesía, de cómo el cerebro busca no aburrirse. Hay algo, ahorita que hablabas de cinematografía, el fin de semana tuve la oportunidad de ver una película de Almodóvar y la fotografía a cada momento me impactaba. A veces se me olvidaba de lo que estaban hablando y decía, qué linda fotografía, qué imagen más linda, qué colores, y olvidaba qué estaban hablando. Si me preguntas, no sé qué estaban hablando, pero sí recuerdo los contrastes y la fotografía como tal. Entonces, esta es también otra forma de comunicar. Sí, eso son de los lenguajes de la mente, y donde Roy habla de colores, habla de portales, habla ¿Y esto de lo sonidos. verbalizamos? No necesariamente, pero es posible. Hay uno de los partners de Roy, es un inglés muy interesante. Es como ver a George Costanza. Él, hasta su temperamento es muy George Costanza. Y él escribió un libro en el que enseña cómo colocarle un ritmo a lo que se va a decir en una conferencia. Porque una de las teorías de Roy es que la música controla la emoción. Entre la música y la iluminación, y se puede controlar la emoción del público simplemente colocando música de fondo. Y él, de los partners, dice, pero no necesariamente tengo que tener la música ambiental encendida cuando doy una conferencia. Uh-huh. Con el hecho de poder hablar en el ritmo de la música que quiero transmitir, la gente empieza a sentir la emoción que le quiero transmitir, aunque yo esté diciendo otra cosa. O sea, llevar esa cadencia al momento de hablar. Sí. Y por eso te digo, les vamos a enseñar a poner comas donde no van, porque lo que hace Claro. sentido es para lograr un ritmo cuando lo está leyendo la persona, porque lo va a vocalizar. Claro. Ahora, el tema aquí esto es como aprender a manejar, Mario, porque hay varios elementos que tienes que tomar en cuenta en el momento en que estás emitiendo el mensaje. Y estaba pensando, bueno, tengo que ver la cadencia, tengo que tomar en cuenta el lenguaje que utilizo, tengo que tomar en cuenta la estructura que estoy llevando el lenguaje, y me sentí de repente como que estaba aprendiendo a manejar y escuchando el motor y revisando si estoy en primera o en segunda, si va el carro centrado, y es irse acostumbrando y es como ir haciéndolo como un hábito. Así es. Recuerdo cuando Huicho nos dijo que fuéramos a la academia, mi esposa y yo fuimos juntos. Regresamos muy emocionados, lo invitamos a comer, y entonces, Huicho, te vamos a contar todo lo que fuimos a aprender, y entonces si somos, y nuestro temperamento es este, y nos dice, me siento realizado, y saludos a Huicho López, Uh-huh. me siento realizado que ya tengo en Guatemala gente con quien hablar con letritas. Eso es lo que literalmente nos dijo, pero es porque esa información empieza a volverse en algún punto automático, como manejar. Yo entro a un lugar y me siento en una reunión y empiezo a hacer el perfil de qué temperamento tiene cada uno de los que está sentado, para ver si tengo que modificar la forma en que estoy hablando. Qué interesante. Y ya tenemos a nuestra ganadora, Claudia. ¿Tienes audio? ¿Sí? ¿Me escuchas? Perfecto. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues, emocionada. Pues felicidades, Claudia, porque ahora vas a aprender a comunicarte de forma diferente. Ya no hay forma, ya no va a haber excusas para que te digan, no, es que no lo entendí, o es que vas a lograr comunicarte y sacarle jugo a este seminario, en el cual pues va a estar Mario explicando más detalladamente lo que aquí hemos hablado. Gracias, les agradezco muchísimo, lo voy a disfrutar y lo voy a aprender mucho. Pues qué bueno, Claudia, y entonces te vamos a estar mandando
Ya Mario se va a llevar tus datos para que tú llegues al lugar. Te vamos a mandar una foto del pase para que tú lo presentes. Y ya con tu identificación, con eso ya estamos. ¿Ok? Sí, muchas gracias, María Dolores, muchas gracias. A ti y muchas felicidades y esperamos que lo disfrutes y lo aproveches mucho. Nos vemos el martes. Hasta el martes, gracias. Hasta el martes. Y Mario, pues el tiempo se nos ha ido muy rápidamente. Quienes estén interesados en esto pueden entrar a Impuestos y Chocolate. ¿Es así? Así es. Impuestosychocolate.com para tener mayor información sobre este curso. Y quienes quieran leer al respecto, ¿qué les sugerirías, Mario? ¿O quieran aprender más sobre esto? Pueden entrar a elmagodelapublicidad.com, que es la página de Huicho López. Uh-huh. Allí todas las semanas está el memo de lunes, que es el memo que Roy Williams escribe todas las semanas, y en la página de Huicho está traducido al español. Si quieren y lo quieren leer o escuchar, porque Roy también graba el audio todos los lunes, entonces en wizardofads.com lo van a poder buscar y entonces suscribirse y les llega a su correo, y entiendo que Huicho también lo envía a su correo y pueden oírlo y leerlo, porque muchas veces es más interesante oír a Roy que leer a Roy. Pues muchas gracias Mario por habernos ayudado a hablar de cosas diferentes y a hablar sobre una habilidad que deberíamos desarrollar y ser más conscientes de ella. Yo espero que lleguen, les interese y nos comuniquemos persuasivamente. Ok, veremos a todos quienes asistan. Ahí me mandan un mensaje de cómo los perfilaron. Un gran abrazo a todos ustedes. Y quiero aprovechar para hablarles acerca de Mr. Bodeguitas. En Mr. Bodeguitas tienen el espacio que necesitas de 4 hasta 60 metros cuadrados en adelante. Tienen vigilancia a las 24 horas, el espacio adecuado para sus archivos y para almacenar toda la mercadería o equipo que ustedes necesiten. Cuentan con instalaciones en Majadas, Aguilar Batres, zonas 18, 14, 13 y la más reciente ubicación en Las Charcas en zona 11. Si quieren mayores informes, entren a mrbodeguitas.com. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra próxima emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.